Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo séptimo del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 a 2 y 17 a 18. Dios pide la santidad a su pueblo. El libro del Levítico deriva su nombre de su temática, que gira en torno al culto ejercido por los sacerdotes considerados miembros de la tribu de Leví. Este libro se presenta literariamente como un discurso de Yahvé. En él aparece un conjunto de leyes, preceptos, ritos que el pueblo debe practicar para vivir en relación con su Dios. Nuestro texto pertenece a la cuarta parte del libro, conocida como Ley de Santidad, porque frecuentemente aparece el estribillo: sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. El Señor dijo a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En nuestro lenguaje común, cuando nos referimos a los santos, pensamos en algunas personas que ya murieron y que llevaron una vida ejemplar y por tanto se encuentran en el cielo. Es más, a veces las invocamos con fe para que nos concedan una gracia o un milagro. En la Biblia, la palabra santo tiene otro significado. Kadosh en hebreo hace referencia a lo que es separado o consagrado para Dios. En este sentido, eran santos los templos por ser espacios diferentes, apartados del mundo profano y reservados para la divinidad. Dentro del templo de Jerusalén estaba el lugar más santo, llamado Santo Santorum. Ingresar en él significaba entrar en el mundo de Dios. Es por esto por lo que previamente era necesario hacer numerosos y complicados ritos de purificación. También eran santos los objetos sagrados destinados para el culto, y las personas santas eran las que vivían de modo original, porque asumían comportamientos fuera de lo común. El santo por excelencia era y es Dios, porque es absolutamente distinto de todo cuanto existe fuera de él. Sin embargo, cuando él pide a su pueblo ser santo, no significa que viva separado o aislado de los demás pueblos de la tierra. Sin embargo, así no lo entendió el pueblo de Israel y pensó que tenía que evitar todo contacto con los pueblos paganos por miedo a caer en la idolatría. Y para mantener esta santidad o separación, los israelitas multiplicaron desmedidamente las prohibiciones, como la de no entrar en las casas de extranjeros, no comer con ellos, incluso no estrechar la mano de un pagano. En el texto se dice en qué consiste la verdadera santidad. No se trata de la separación material de otras personas, ni de prescripciones rituales, ni frecuentes purificaciones, no. Para ser santo es suficiente con llevar una vida distinta, donde se encarnen las siguientes disposiciones: honrar al padre y a la madre, observar el sábado, no odiar al hermano, renunciar al rencor y a la venganza, y amar al prójimo como a sí mismo. El libro de los Proverbios en el capítulo 25 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y aquí se pide no odiar al hermano. Estas prescripciones tenían un límite. Se restringían únicamente para los miembros del pueblo de Israel, por tanto no tenían un alcance universal, como sí lo propone Jesús de Nazaret. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 a 23. Los cristianos son el santuario de Dios. A pesar de que los corintios han aceptado la sabiduría de Dios, ellos todavía permanecen esclavos de las pasiones, porque cultivan divisiones, discordias, envidias, fanatismos y conflictos en contradicción con la enseñanza de Jesús. Es decir, se comportan como niños, como recién nacidos a la fe, no como cristianos maduros o perfectos. Para denunciar la gravedad de la situación, Pablo recurre a la imagen del santuario de Dios.
¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Que nadie se engañe. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito. Él sorprende a los sabios con su misma astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo, Cristo es de Dios. De acuerdo con la mentalidad de la época, el templo de Jerusalén era el lugar de residencia de Dios, concretamente el lugar específico llamado Naos, santuario, es decir, el lugar más santo donde Dios vivía en medio de su pueblo. Ahora Pablo presenta a la comunidad cristiana como santuario, separada del mundo profano. Quien la mantiene unida y sólida es el Espíritu. Por consiguiente, las divisiones que disgregan y amenazan con derrumbar toda la construcción proceden de un espíritu contrario y devastador. Quien sea responsable de semejante conducta será tratado por el Señor con extrema severidad. Pablo asegura que Dios lo destruirá. Sin embargo, hay que entender muy bien esta expresión. Se trata de una imagen tradicional del juicio final, que servía en el lenguaje de los rabinos no para describir lo que sucederá al final, lo que Dios va a hacer con una persona que se equivoca, sino para poner de relieve la extrema gravedad de una acción. Para el apóstol, las discordias que surgen en la comunidad de Corinto son la consecuencia de que los cristianos sigan la sabiduría de los hombres y no la sabiduría de Dios. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo ya ha dicho que el Evangelio es una locura a los ojos del mundo, y ahora afirma que la sabiduría de los hombres es locura a los ojos de Dios. Pero esta afirmación no quiere decir que hay que despreciar los esfuerzos y las capacidades de la razón humana. No se trata de renunciar a la ciencia, a la técnica y al conocimiento, no. Pablo pone en guardia frente a los delirios de omnipotencia y pretensiones insensatas de quien cree que todo se reduce a la razón y que por tanto se puede prescindir de la luz de Dios. Para el apóstol, el verdadero secreto de la felicidad y de la realización del hombre está en el seguimiento de la sabiduría de Dios, que se manifestó en la locura de la cruz. Jesús, a lo largo de su vida, pero sobre todo en la cruz, mostró que solo el amor, la donación, la entrega, el servicio generan la vida plena y dan la luz al hombre nuevo. Pablo concluye diciendo: todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo, Cristo es de Dios. Se trata de la respuesta a las polémicas que había en la comunidad expuestas en el capítulo 1, donde cada uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pablo dice: así no es, y explica: ustedes no pertenecen a estos predicadores, pero ellos sí pertenecen a ustedes, porque son sus servidores. Ellos están a su servicio para que descubran a Cristo y la locura de la cruz, y para que por medio de Cristo vean al Padre del cielo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 a 48. Se trata de la manera de hacer justicia y del amor a los enemigos. En el Evangelio del domingo anterior, dentro del contexto del Sermón de la Montaña, hemos escuchado la interpretación que Jesús hace sobre 4 textos de la Torá, es decir, de la ley de Israel. Hoy vamos a encontrar 2 interpretaciones más. La primera se refiere a la manera nueva de hacer justicia y la segunda trata del amor a los enemigos. Escuchemos la primera. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente.
Yo les digo que no pongan resistencia al que les hace el mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar 1 milla, ve con él 2. Da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien te pide prestado. Cuando nos relacionamos con las demás personas, nosotros esperamos reciprocidad. Si hacemos un bien a alguien, esperamos el retorno, así sea algo mínimo como una sonrisa. Buscamos equilibrio en las cuentas, sobre todo en el dar y en el recibir. Esta es nuestra justicia, que en la mayoría de los casos la proyectamos también a Dios. En este sentido, buscamos un intercambio comercial como pensaban y hacían los escribas y fariseos. Esa era una comprensión de justicia. Por eso Jesús advierte a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pues bien, Jesús propone que la relación con los demás, sean amigos o enemigos, malos o buenos, simpáticos o antipáticos, que no se base en la reciprocidad, en el intercambio, sino en la absoluta gratuidad. El discípulo de Jesús tiene una nueva naturaleza, la de ser hijo de Dios, y esta naturaleza lo lleva a actuar movido únicamente por el amor, sin esperar ninguna recompensa y menos pensar en obtener alguna ventaja. De acuerdo con nuestra justicia, cuando alguien comete una acción malvada, inmediatamente citamos la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, tiene que pagar el mal que ha cometido. Esta norma, querida por Dios, entró en la Biblia para evitar la venganza. Es que en las sociedades arcaicas, donde no existía un poder estatal capaz de mantener el orden, se recorría fácilmente a la venganza, a las represalias sin límites. El responsable de un delito, si era descubierto, era sometido a castigos públicos ejemplares, tan severos y crueles como para persuadir a otros a no cometer los mismos errores. En la Biblia encontramos un caso bien notable de venganza. Lamec, el descendiente de Caín, se protegía a sí mismo sembrando el terror. Decía a sus mujeres Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho porque me golpeó. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 70 veces 7. Para poner un límite a estos excesos de venganza, la Torá había establecido la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, se debe pagar exactamente lo equivalente al mal cometido. De esta manera se prohibía así los llamados castigos ejemplares y las represalias. Cada uno debía pagar por la culpa cometida y no por todo el mal presente en el mundo. Jesús no considera abolida esta norma, pero propone ir más allá de esta justicia rigurosa e invita a afrontar el problema de la violencia de otra manera. Dice a sus discípulos: ustedes no pongan resistencia al que les hace el mal. El discípulo que ya ha entrado en un mundo nuevo no puede ubicarse en el mismo plano del agresor, no emplea las mismas armas ni los mismos métodos. Si así lo hiciera, lo que hace es dar un paso atrás, devolverse a la justicia antigua, y de este modo contribuye a acrecentar el mal y la espiral de la violencia. Para que esta enseñanza quede bien clara, y para indicar cómo se debe restablecer la justicia en el nuevo reino, Jesús propone 4 ejemplos de la vida cotidiana de su pueblo. El primero se refiere a la violencia física. Si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. De acuerdo con la cultura de la época, cuando se recibe una bofetada debe ser en la mejilla izquierda. Pero Jesús habla de la derecha, porque la ofensa recibida era mayor.
Se trata de un gesto de desprecio y defensa gravísima, castigada en Israel con una multa igual al salario de un mes. Jesús exige un comportamiento radicalmente nuevo. Ofrécele también la otra mejilla. Sin embargo, en este caso sus palabras no se deben interpretar al pie de la letra. Hay que ser buenos pero no estúpidos. Cuando Jesús mismo recibió la bofetada durante su pasión, no presentó la otra mejilla, sino que protestó. Si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Lo que Jesús pide al discípulo es la disposición interior para aceptar la injusticia y asumir la humillación antes que reaccionar y hacer daño al hermano. Porque el único modo de eliminar la ofensa o la violencia es el perdón. El perdón nace del amor. Es por esto por lo que así se tome una posición firme frente a la agresión. Lo importante es que esta disposición brote como fruto del amor, porque se quiere hacer el máximo bien al hermano. Es necesario sacarlo del mundo del mal, no con la venganza, porque sería imposible, sino con un gesto de amor que procede de la vida divina, del hecho de ser hijo de Dios, del amor que caracteriza al Padre del cielo. El segundo ejemplo se refiere a la injusticia económica. En Israel, hombres y mujeres se cubrían con dos tipos de vestimenta. Una túnica de mangas largas o cortas que cubría el cuerpo desnudo y una amplia capa también llamada manto. Cuando hacía frío se envolvían con el manto y se lo quitaban para hacer trabajos serviles. Los pobres lo utilizaban también como manta por la noche. Por eso la Torá establecía que el manto, si se dejaba como garantía, tenía que ser devuelto al pobre antes del anochecer. Jesús propone un caso límite de injusticia. Un discípulo es llevado a los tribunales porque después de haberle quitado ya todos sus bienes, le quieren embargar también la túnica, que es lo último que le queda y que no podía ser requerido como garantía. Es aquí cuando el discípulo no puede hacer otra cosa que manifestar su total e incondicional rechazo a entrar en litigio. Es por esto por lo que está dispuesto a ceder incluso su túnica para quedar desnudo como su maestro en la cruz. Jesús practicó esto al pie de la letra. Él quedó desnudo en la cruz. El cristiano debe buscar siempre la justicia, pero cuando no la puede obtener porque el poder está en manos de los malvados, en vez de hacerle daño a su hermano, debe estar dispuesto a perder el manto y la túnica. De este modo hace parte del reino de Dios. El tercer ejemplo es el abuso de poder. Si uno te obliga a caminar 1 milla, ve con él 2. En griego aparece el verbo angareio, que significa cargar sobre la espalda u obligar a alguien a prestar un servicio. Este verbo aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en el relato de la Pasión, cuando Simón de Cirene es obligado a llevar la cruz de Jesús. Sucedía con frecuencia que un alto personaje local o los soldados romanos obligaran a los campesinos a hacerles de guía o a llevar sus cargas. Muchos aconsejaban la rebelión en estos casos antes que obedecer. Por ejemplo, los celotas, un grupo revolucionario, incitaba a la violencia como reacción a semejantes abusos. El estoico Epicteto exhortaba a la prudencia. Decía: si un soldado te expropia el asno, no resistas ni te lamentes. De lo contrario, te golpearán y al final tendrás que entregar el asno. Jesús no hace ninguna consideración de este tipo. No apela a la prudencia, no dicta ninguna norma de sabiduría, no sugiere ninguna estrategia apta para la conversión del agresor, ni siquiera asegura que este comportamiento sumiso obtenga resultados positivos. Sencillamente pide al discípulo
que sin hacer cálculo alguno, mantenga el corazón libre de resentimientos y se abstenga de cualquier reacción que no sea impulsada por el amor. No se trata de promover un pacifismo cristiano, como a veces se entiende, no. Jesús en las bienaventuranzas pide que sus discípulos sean constructores de paz, es decir, que se empeñen por construir la paz y rechacen el recurso a cualquier acción que pueda causarle mal al hermano. Es que donde existe cualquier clase de violencia criminal, política, económica, militar, etc., es un signo de que allí no está presente el reino de Dios. En otras palabras, la renuncia a cualquier forma de violencia es un signo de que el mundo nuevo propuesto por Jesús ha comenzado a existir. El cuarto caso es el de la persona inoportuna que viene a pedir prestado algo. Jesús dice, da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien te pide prestado. Ahora bien, el préstamo no puede ser un negocio o una inversión como sucede entre nosotros, no. En Israel estaba prohibido cobrar interés. El término hebreo que traducimos por tasa de interés es neshek, que literalmente significa mordisco. Es como un mordisco que se da en el cuello al que está necesitado. Si alguien pide un préstamo es porque se encuentra en una situación muy difícil y no se puede cobrar interés porque esto sería aprovecharse o sacar ventaja de esta necesidad. Y esto no vale únicamente para el dinero. La persona puede pedir prestado alimento, vivienda, trabajo, etc. En ocasiones sin mucha discreción. Pues bien, el discípulo ante esta persona necesitada no puede fingir hacerse el que no entiende, no puede buscar disculpas, no puede inventar necesidades inexistentes o descargar en otros el problema. Si puede hacer algo, lo debe hacer y basta. Y ahora veamos la segunda interpretación que Jesús hace de otro texto de la Torá que trata del amor a los enemigos y que corresponde también al sexto ejemplo del salto cualitativo que el discípulo debe dar y debe hacer en la justicia del reino de Dios. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hacer llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También lo mismo hacen los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús hace referencia a un doble mandamiento. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En el Primer Testamento, el amor al prójimo se encuentra en el libro del Levítico, capítulo 19, pero en la Biblia no aparece que se diga que Dios haya mandado odiar al enemigo. Probablemente Jesús no se refiere a un texto específico de la Torá, sino a la mentalidad que se había creado en Israel a partir de algunos textos bíblicos. En las Sagradas Escrituras se habla a veces de guerras santas. También aparecen algunos sentimientos de venganza, como en el Salmo 139. ¿No odio acaso a tus enemigos, oh Señor? Los detesto con odio implacable. Es la expresión de la distancia que el salmista quiere tomar de aquellos que cometen el mal. También los monjes esenios de Qumran decían a sus adeptos, amen a todos los hijos de la luz, odien a todos los hijos de las tinieblas, los cuales deben esperar la venganza de Dios. En la Biblia existen algunos textos que amonestan a no devolver mal por mal y recomiendan el amor al enemigo. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se dice
Cuando veas caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no pases de largo, préstale ayuda. También algunos sabios de la antigüedad han presentado propuestas de moralidad elevadas. Diógenes decía: compórtense de manera que puedan transformar sus enemigos en amigos. Y Marco Aurelio afirmaba: propio del hombre es amar aún a aquellos que le persiguen. Pero el imperativo, amen a sus enemigos, es propio de Jesús, y aquí se utiliza el verbo griego agapán, que significa amor gratuito e incondicionado, en el que no se espera ninguna recompensa. Este es el amor que caracteriza el comportamiento del discípulo. En Grecia se empleaban otras palabras para expresar el amor. Estaba el verbo philein, que significa el amor espontáneo hacia los enemigos, filantropía. Muy usado era el sustantivo eros, que expresaba la búsqueda de lo bello, la atracción sexual, de ahí viene erótico. Y para definir el amor familiar se utilizaba el verbo stergo, que caracterizaba el afecto natural de los padres hacia los hijos y en general entre todos los parientes. Pero lo que caracteriza el amor cristiano es el ágape, la necesidad de ver al otro feliz. Y ahora Jesús pide un segundo mandamiento: oren por sus perseguidores. Porque solamente si se hace oración se tiene la capacidad de escuchar al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Es el mismo Espíritu que ha llevado a Jesús incluso a donar la vida, a no ahorrar ni siquiera un suspiro de su vida para ayudar a quien tenía necesidad de él. Para que este mismo Espíritu actúe en nosotros, es necesario mantener un clima de oración que no es solamente repetir fórmulas, sino mantenerse siempre en contacto con los pensamientos y los sentimientos de Dios. La oración nos permite ver al malvado con los ojos del Padre del cielo, el cual hace salir el sol sobre malos y buenos. En primer lugar, sobre los malvados y luego sobre los buenos, y ofrece la lluvia a justos e injustos. Hay que interpretar muy bien esta expresión, porque podemos pensar que Dios es bueno con todos, hace el bien a una y otra persona, ama y colma de bienes a quienes son buenos y a quienes son malos. Pero así no es. Es que Dios hace salir el sol sobre mí cuando soy bueno y hace salir el sol sobre mí cuando soy malo. Es decir, me ama de manera incondicionada. Ilustremos mejor con un ejemplo. Una madre ama a su hijo porque es su hijo, incluso cuando él se comporta mal, ella lo ama igual, porque es capaz de distinguir muy bien la acción mala que él ha cometido de lo que es el hijo en sí mismo. El hijo es bueno, pero la acción malvada va condenada. Dios nos ama perdidamente porque es como el amor de una madre. Y una madre tiene una naturaleza que la lleva a amar de modo incondicional a su hijo, incluso a dar la vida por él. De la misma manera, el amor del cristiano que pertenece al nuevo reino brota de su propia naturaleza, que es la de ser hijo de Dios. Y ahora Jesús dice: si aman a los que los aman, no hay nada de extraordinario. Eso lo hacen también los paganos. Lo que realmente caracteriza a los hijos de Dios es el amor ofrecido a quien no lo merece, el saludo dirigido a quien se comporta como enemigo. La fórmula de saludo en Israel es Shalom, que consiste en el augurio de paz y de todo bien. Y esto es lo que el discípulo debe desear de corazón a quien lo odia. Es más, olvidando toda injuria, está dispuesto incluso a dar la propia vida por su enemigo. Y esto solo es posible cuando se tiene el Espíritu de Cristo. Y la conclusión de nuestro pasaje apunta a una meta que parece inalcanzable. Sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Se podría entender que este mandato de Jesús sea el inicio de un camino para llegar algún día a la perfección del Padre del cielo. Si esta fuera la interpretación, nadie se atrevería ni siquiera a iniciar este camino, porque nunca lo lograría. Jesús quiere decir que hoy mismo se puede ser perfecto como el Padre del cielo, es decir, Él está indicando la naturaleza que caracteriza al cristiano. El cristiano, por ser hijo del perfecto, también es perfecto.
Por tanto, su comportamiento en todo momento tendrá que ser como el del Padre del cielo. Es por esto por lo que Lucas en este mismo contexto concluye: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. La perfección para el israelita consistía en la observancia exacta de la Torá. Para el cristiano es el amor sin límites, como el amor del Padre. Perfecto es aquel que es íntegro, que no tiene el corazón dividido entre Dios y los hombres. La disponibilidad a dar todo, a no retener nada para sí, a ponerse totalmente al servicio de los demás, incluidos los enemigos. Esto es lo que nos hace caminar tras las huellas de Cristo, conduciéndonos a la perfección del Padre. Más allá de esta perfección es imposible llegar. Les deseo un feliz domingo.